Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 16 de abril. Se dispara la inflación, los supermercados están recibiendo listas de aumentos, también los corralones de materiales. Hay distintos sectores que empiezan a tirar para arriba la inflación, una inflación que ya había sido alta en marzo, antes de la devaluación que no fue devaluación y antes de este contexto en el que empiezan a aumentar los medicamentos, empieza a aumentar, habrán recibido los que tienen prepagas también ya los aumentos de la prepaga y varias cosas que empiezan a tirar otra vez para arriba la inflación, mientras las paritarias siguen pisadas. Ayer hubo reunión de la CGT que empieza a pedir reapertura de paritarias, movilización para el 30 de abril. Vamos a hablar mucho de trabajo hoy porque están pasando cosas mientras tanto, ¿no? En enero, solamente en enero se perdieron casi 9.000 empleos registrados. Ya son 125.000 los puestos de trabajo registrados que se destruyeron durante el gobierno de Milei. Están muy preocupadas las metalúrgicas también por la importación de maquinarias usadas. Salieron a advertir el impacto que eso podría tener en el empleo del sector. Hay más de 100 despidos entre los trabajadores del peaje que hicieron una protesta hace unos días. Casualmente, mira, los acaban de despedir y están denunciando un grave ataque a la libertad sindical. Habló Cristina, por lo menos tuiteó, comparó a Milei con De la Rúa. Milei está muy contento mientras tanto porque está en la revista Time entre los personajes más influyentes del año, chicos. Así que todo eso y con las últimas novedades del mundo arrancamos este resumen. Mientras dejan un like y un comentario empezamos a resumir. Bueno, se dispara la inflación. La aspiración oficial de que esta vez la devaluación del peso no iba a trasladarse a precios se está chocando con la realidad. Y como se viene repitiendo ante cada salto del dólar, la suba del tipo de cambio ya empezó a impactar en las góndolas. Ya se está viendo por estas horas el retoque, ¿no? Y cómo empieza, a pesar de lo que dijo Milei, de que la suba de precios, bueno, básicamente los que estén aumentando por estas horas, dijo literalmente, se van a meter los productos en el orto. Más allá de lo que cada uno haga con su culo. Bueno, por ahí les gusta, porque evidentemente les gusta, porque está subiendo. Depende qué tipo de producto, pero los productos están subiendo. Sí, claro. Hay alimentos que están aumentando. Y no es de ahora, no es por la especulación de estos días, por la devaluación de... A ver, devaluación hubo. El gobierno dice que no devaluó, sino que devaluó el mercado. Pero devaluación hubo. El precio del dólar oficial está entre un 12 y un 15% más caro esta semana que el viernes pasado, antes de los anuncios del gobierno. Todo eso se va a trasladar, o se está trasladando, a precios en algunos casos. Mira, una nota de Rodrigo Núñez en El Destape dice que los supermercados recibieron listas de aumentos con el 9% en alimentos e higiene. Este martes llegaron a los supermercados listas con aumentos del 9% por la devaluación impuesta por el gobierno de Milei. Se trata de productos de primera necesidad. Son esos que compras en el supermercado, los que tienen las empresas Unilever, Molinos, Molino Cañuelas, Aceitera General Dehesa, todo lo que es papel higiénico, servilleta de papel, Elite, Higienol, todo eso. También al Destape, la Asociación de Supermercados Unidos le reveló que llama la atención la coincidencia de los aceiteros, que también es una cosa muy particular, que es como que hay 3 o 4 empresas y casualmente todas se ponen más de acuerdo como para aumentar más o menos lo mismo. Casual. Pero no es porque ahí haya ningún tipo de comportamiento corporativo ni caracterización. Por ahí son del mismo signo, ¿viste? ¿Y? Que tienen los mismos impulsos el mismo día, ¿viste? Claro. ¿Carte qué? Debe ser típico de Capricornio. Tiene la luna en Acuario justo todos, entonces no sé ni en qué signo estamos, pero debe ser alguno de por ahí. Perdón, chicos, no sé del zodíaco. ¿De qué signo estamos ahora? No sé. ¿Qué signo es ahora? El anterior a Tauro, porque el que viene es Tauro. Típico del que es anterior a Tauro. Sí. Aumentar todos juntos los precios al mismo tiempo. Bueno, por otra parte, y sin especificación de categoría por producto, en las góndolas se empieza a ver reflejado el impacto de la suba de Unilever, una compañía dedicada a la fabricación de productos de consumo masivo, entre ellos alimentos, bebidas, productos de cuidado personal, productos para el hogar. Sumado a Softis, el combo puede ser letal para unos bolsillos más que dañados por la crisis que atraviesan los salarios. Cuenta también Rodrigo Núñez en esta nota que desde el sector supermercadista buscan acordar un consenso para no convalidar aumentos fuera de línea, pero los proveedores se adelantaron en otra dirección. En Aries, le digo gracias al chat, todos muchas gracias. Aries. Estamos en típico de Aries. Sí, aumentar aceites. Todos juntos aumentar el aceite. Deben ser todos de Aries los aceiteros. Bueno, de hecho, sobre el final de marzo y primeros días de abril,
Ya se habían registrado subas cercanas al 10% en productos de primera necesidad. También, obviamente, en respuesta a la expectativa en ese momento de evaluación, a la volatilidad del mercado cambiario, a las especulaciones sobre lo que finalmente sucedió, una devaluación que terminó por consumarse esta semana. Pero el impacto devaluatorio no se verifica solo en los supermercados. Desde el promedio oficial informado en marzo y los listados a este martes muestran ajustes de hasta 36%, por ejemplo, en el precio de la carne. Lo de la carne es tremendo, no para de aumentar. Sí. Con un promedio en torno al 30%, según el relevamiento que realizó el Destape en una de las cadenas supermercadistas más grandes del país. Escuchen esta mañana acá en el Destape con Ari Lijalad al vicepresidente de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Armando Farina. Detalló que los aumentos fueron del 6 al 8% y que aceite, harina y café inciden, obviamente en esos productos especialmente, incide el valor del dólar oficial. A ver. Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo están ustedes en el mayorista con las listas de precios? Le pregunto antes de la devaluación y después de la devaluación, si tenían aumentos antes y si tuvieron aumentos esta semana. Sí, ayer empezaron a llegar algunas listas, especialmente en las categorías de aceite, en el tema de harinas y cafés. Aceite, harina y café. ¿Y de cuántos son los aumentos de ayer? Del 6 al 8%. 6 a 8%. ¿Y se suma esto a aumentos durante marzo? ¿O antes? No, son empresas que hacía por lo menos 4 o 5 meses que no aumentaban, con excepción del aceite. El aceite había tocado la lista en febrero. En febrero. Ok. ¿Y esto ustedes a qué lo relacionan? No, a ver, son productos que inciden directamente el valor del dólar oficial, o sea, son commodities, o sea, los commodities tienen una cotización en dólares internacionales que van al cambio del tipo del dólar oficial. O sea que si se mueve, o sea que hubo una devaluación y efectivamente movieron el precio. Tal cual, o sea, lo mismo hubiera pasado si hubiera cambiado el precio internacional del girasol, de la soja, del trigo, del azúcar o del café. Son productos que son commodities que tienen valor dólar internacional. Bien, ahí estaba la palabra del vicepresidente de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas esta mañana acá en el Destape. Ahora escuchemos a una comerciante detallando ahí los aumentos que hubo en la carnicería. Afirmó que aumentó 200 pesos el kilo. A ver. La carne viene aumentando, lo que va de la semana ya aumentó un 2%, y a pesar que estamos al día miércoles. Y el resto se viene manteniendo. El pollo en esta época del año, por lo general, llegando a Semana Santa, también tiende a subir un poco más. El cerdo es lo que sí vino quedando, por suerte, gracias a Dios, no vayamos levantando el avispero, pero la carne sí, la carne viene en suba. La gente consume, pero muchísimo menos de lo que venía consumiendo. Somos un país carnívoro. La gente, en vez de llevarse 1 kilo, 2 kilos, lleva lo que va a consumir en el día, pero sigue eligiendo la carne a pesar de los aumentos. En traducción de costo, ¿cuánto aumentó el kilo? ¿100 pesos, 200 pesos? Y 200 pesos el kilo aumentó. Bueno, además de que el consumo está por el piso, ¿no? Esto lo hemos visto ya, datos también de CICRA, de la Cámara del Sector, que indica ya desde hace rato que el consumo de carne está en sus mínimos históricos de los últimos por lo menos 20 años. Ahora un ferretero, por ejemplo, asegura que la venta en el rubro está difícil, aconsejó no aumentar porque sí, para cubrirse o ante la especulación o por las dudas, que no hay ni había mucha venta y que no es momento para volverse locos con los precios, dice. A ver. Yo calculo que están tratando de mantenerlo. La realidad es que la venta es bastante difícil, no hay mucha venta, no había mucha venta, y bueno, no es momento para volverse loco con precios ni aumentar porque sí, nada más. Hay gente que te dice, mira, tengo unos pesos en el colchón y los quiero invertir en ladrillos. Eso todavía no pasa. No pasa. No, lo que venía pasando era que teníamos gente que está construyendo y que sigue construyendo, que quieren terminar. Quieren terminar, esa es la idea, ¿no? Bueno, ese es un ferretero en la provincia de Mendoza. Hablando de la construcción, los corralones están anunciando aumentos entre un 12 y un 15%. Es básicamente lo que devaluó el dólar oficial en los últimos días. Ahora escuchemos a un encargado de un corralón, justamente, aseguró que todos los productos dolarizados aumentaron en estos días. A ver. Más o menos para tener una idea.
Lo que es la mezcla prelista que te dije de una marca, aumentaron un 3%. Que ya venían aumentando anteriormente un 1, un 2. Y después los hierros, todo lo que deriva de que Asindar, todos los productos dolarizados aumentaron un 15%, un 12, un 15%. Bastante. Eso es lo que más se está sintiendo ahora. Sí. Bastante. Además, te mandan una lista diciendo que ponele la mercadería, la especifican cuando te la entregan. ¿Se entiende? O sea, ponele, yo te digo hoy el dólar vale 1.250 y van allá y valió, no sé, 1.270 de repente. Y te fijan a ese precio. No es que tenés un precio fijo. Te están vendiendo sino en dólares. Te están vendiendo la mercadería en dólares. Y la conversión te la hacen al momento del pago. Claro. Bueno, ahí vieron distintos testimonios, ¿no? De distintos sectores que todos básicamente verifican un aumento en los precios de estos días. ¿Por qué? De repente, porque les pintó, porque sí. Porque hubo una devaluación que el gobierno niega, que dice al menos no haber decidido. Claro, liberó el tipo de cambio, dice el gobierno. Los precios se fueron para arriba porque el valor del dólar oficial subió en estos días también. Bueno, esto va a impactar en la inflación y por lo tanto en el poder adquisitivo de todos ustedes, de todos nosotros. Y es ahí que algunos gremios ya empezaron a pedir que se reabran las paritarias. Paritarias que estuvieron cerrando en estos meses. Enero, febrero, marzo. El viernes a la mañana había cerrado UPCN, justamente los estatales. ¿Se acuerdan que lo charlamos? Que era 1,3% claro. por mes para los próximos, tres meses. Bueno, claramente la inflación en los próximos 3 meses no va a ser de 1,3%. Bueno, obviamente este asunto fue parte de la reunión de este martes del Consejo Directivo de la CGT, que convocó a una movilización, redobla ahí la presión sobre el gobierno. El 30 de abril va a ser finalmente la movilización por el Día del Trabajador y están convocando a los gobernadores, peronistas especialmente, a Axel Kicillof y el resto de los gobernadores peronistas para que se sumen a un acto para ese día luego de la marcha, ¿no? Bueno, una marcha que va a partir desde la avenida 9 de Julio hasta el Monumento al Trabajo, allá en el Bajo Porteño. Luego se va a hacer una reunión del Consejo Directivo de la CGT ahí en la calle Azopardo y ahí posiblemente con la participación de dirigentes del peronismo haya algún mensaje. Una protesta que va a tener lugar después de lo que fue la semana pasada el tercer paro general que la Central Obrera llevó a cabo durante el gobierno de Milei. Por otro lado, hay conflicto, lo venimos diciendo, hay en distintos sectores conflictos y vamos a repasar algunos. Por ejemplo, un conflicto en la línea 60. El delegado de la línea 60 explicó que los trabajadores reclaman una mejora salarial porque el sueldo no le alcanza a ninguna familia para vivir. Dice que el salario quedó muy devaluado. A ver, lo escuchamos. Bueno, mira, el reclamo es netamente salarial. Tenemos un salario retrasado. El año pasado el salario quedó muy devaluado y hoy este año, lo que va de este año, tenemos una paritaria que no arrancó, pero está trabada, no se cierra. Y bueno, se sigue sumando una devaluación terrible, llegando a un piso salarial de 1.200.000 pesos brutos para el trabajador, 960.000 pesos netos, que no le alcanza a ninguna familia para vivir. ¿Cuánto están pidiendo ustedes? Y además de este piso salarial también están pidiendo mejoras en la obra social y otras cosas, ¿no? Bueno, sí, también estamos viviendo desde el año pasado un ajuste terrible en la salud, en donde hubo un achique en los servicios. Nos cuesta muchísimo conseguir turnos, conseguir medicación. Es una odisea para la familia poder hacerse atender la salud. Todo esto como producto de un ajuste general a toda la clase trabajadora. Nosotros creemos que hoy para poder vivir dignamente y alcanzar las necesidades básicas tendríamos que tener un sueldo inicial en mano de 2 millones. Bueno, todos los laburantes que nos están escuchando, todos saben que más allá del índice de inflación, del IPC, del INDEC y demás, todo lo que nos están escuchando muy probablemente la guita les alcanza para menos cosas que antes. Todos están hiperexplotados laboralmente, sumando un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, un trabajo y una changa, todo lo que ustedes están tratando de ahorrar, de recortar, de tratar de llegar. Sin embargo, el gobierno está como en un estado de euforia, ¿no? de éxtasis financiero. Ayer llegaron los 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, está llegando guita y Milei está con los mandriles, ahora sí, ahora van a ver, ahora etcétera, etcétera, todo marcha acorde al plan. Y vos los ves celebrar, festejar eso y decís, che, flaco, me imagino, ¿no? Algún sector importante de la sociedad que los ve y dice, ¿qué será lo que están festejando? ¿No? Porque a mí la guita de verdad me alcanza para menos que antes. Veo que aumentan los huevos, aumenta la carne, me aumenta la prepaga, aumenta el colegio de los pibes, aumenta el transporte, aumenta la nafta. Decís, ¿dónde está entonces? ¿Te aumentó todo eso?
Sí, bueno, quedaste como un mandril. Quedaste como un mandril, claro. Sí, bueno. Pero por la acción de los precios, no del gobierno. Y además, los que están tratando, que esto también es parte de la situación a la que te lleva el gobierno, de cuidar el laburo, incluso con un salario que no te alcanza, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y mucha gente, incluso muchas discusiones paritarias, se empiezan a dar en estos términos. Cuidar las fuentes de trabajo más allá del número de la paritaria final. Es, por supuesto, el escenario al que el gobierno quería llegar, ¿no? Que en definitiva en todas las discusiones sectoriales se terminen priorizando la permanencia de los puestos de trabajo más que el poder adquisitivo. A eso es lo que apuntaron y en algunos sectores lo están logrando. Son muy pocos hoy. Ayer salió un dato de INDEC que bueno, básicamente decía que los salarios le habían ganado a la inflación. Claro, después vos ibas al desagregado. Y sí, en algunos sectores muy específicos, sectores de la minería, sectores de hidrocarburos, los trabajadores bancarios, por ahí los trabajadores aceiteros habían metido una buena paritaria, más los bonos, y pará de contar. El resto del sector registrado, privado, con laburo, con paritaria, con aumento cada tanto, está perdiendo frente a la inflación. Ni hablar el sector de los estatales, sector público, por escándalo, con los que más perdieron el año pasado, siguen perdiendo. Decíamos, la paritaria que cerró UPCN el viernes a la mañana antes del anuncio del gobierno. Y el sector informal, bueno, con sus 1000 particularidades y características. Pero mirá este dato, en enero se perdieron casi 9000 empleos registrados. 8.842 personas se quedaron sin laburo en el sector registrado solo en enero. Y desde que asumió Milei, en el sector privado se destruyeron casi 125.000 puestos de trabajo. Que muchos de ellos pasan a ser monotributistas, cuentapropistas, se la arreglan por la suya. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra de Contención Emocional del presidente, la muda Sandra Petovelo, publicó su informe mensual que presenta la situación y evolución del total de los trabajadores registrados en la seguridad social, conformado por los asalariados en el sector privado y en el sector público, los trabajadores, las trabajadoras especialmente de casas particulares, los trabajadores autónomos y los monotributistas, incluyendo los monotributistas sociales. Todo eso junto te da que los resultados, que se basan en datos oficiales, son datos del sistema el CIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, muestran una nueva caída del empleo formal y un nuevo crecimiento del empleo monotributista, que es un fenómeno que se viene profundizando, especialmente el año pasado y que continúa también este año. Crecen los monotributistas, caen los trabajos en relación de dependencia en el sector privado. Entonces, gente que se queda sin laburo y que empieza a meter alguna changa, a laburar por su cuenta, a tratar de vender algo y empieza a ser monotributista. Eso es la precarización total, obviamente, el sistema laboral del mercado de trabajo, ¿no? Bueno, según las cifras, en el mes de enero se volvió a constatar esta destrucción de empleo con casi 9.000 puestos de trabajo menos y en toda la serie, desde la asunción de Milei hasta enero de este año, 125.000 puestos de trabajo registrados menos en el sector privado. Sin contar lo del sector público, que ya por esta altura deben andar entre los 60 y pico mil, según datos también oficiales. Ya tenés casi, entre una cosa y otra, casi 200.000 personas que se quedaron sin su trabajo estable desde que asumió Milei. Y a esto sumarle la preocupación por estas horas de las metalúrgicas, preocupadas por la importación de maquinarias usadas, que acaba de habilitar el gobierno por decreto en el boletín oficial. El titular de una de las entidades metalúrgicas más importantes del país se quejó de la decisión del gobierno de Milei de facilitar la importación de maquinaria usada. Esto lo oficializó hoy miércoles. ¿Hoy es miércoles? Sí, hoy miércoles en el boletín oficial. Hoy mismo salió. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, advirtió que la quita de controles para traer del exterior maquinarias usadas debilita la fabricación de esas maquinarias en la Argentina y por lo tanto el empleo de los trabajadores del sector, ¿no? Paraliza el aparato productivo, es lo que advierte desde ADIMRA, y reduce la cantidad de trabajadores en el sector metalúrgico, que ya viene muy castigado, muy golpeado, especialmente por el parate de la obra pública. Acá hemos hablado en más de una oportunidad del parate de Acíndar, ahí en la zona de Villa Constitución, en Santa Fe. Además, alertan que esta medida podría desembocar entonces en despidos y que las empresas están, muchas de ellas, aguantando en este contexto económico. Si a eso le sumás la apertura de importaciones para maquinaria usada, O sea, en lugar de fabricarla acá, vas a importar maquinaria usada.
hay mucha preocupación. Hay todo el cordón metalúrgico de la provincia de Santa Fe, que hacen maquinaria agrícola, uno de los sectores más pujantes de la Argentina y del mundo en el sector. Están muy preocupados. No sé qué va a hacer al respecto el gobernador santafesino Maximiliano Puyaro, que es oficialista de Milei cada vez que puede, para advertir cómo va a pegar. Esto pega especialmente en el sector metalúrgico y especialmente en algunas provincias que tienen mucha industria metalúrgica. Mientras tanto, preocupación en el sector. Mirá esta noticia. Trabajadores del peaje denuncian más de 100 despidos en corredores viales y un grave ataque a la libertad sindical. ¿Qué pasó? Bueno, eso. El SUTBA, ¿se acuerdan que en estos días hubo una asamblea, un corte ahí en el Sindicato Único de Peajes y Afines, el sindicato que conduce hoy Facundo Moyano, exigiendo también la posibilidad de perder 500 puestos de trabajo por la privatización de la autopista y demás? Bueno, ahora exigen la inmediata reincorporación de las y los trabajadores despedidos, así como explicaciones por parte de la empresa que debe asumir la responsabilidad, dicen, por tomar esta decisión que atenta y vulnera los principios básicos de la democracia sindical. La semana pasada el gremio había levantado las barreras de peaje en rutas nacionales y autopistas, protestó, y a 100 de esos trabajadores que protestaron... ¿Los rajaron? Los rajaron. Ah, bueno. O sea, ya... o sea, no se puede protestar porque te rajan. Si vos vas a protestar, por ejemplo, a una plaza, te reprimen. Si protestás en tu lugar de trabajo, en este caso te quedas sin laburo, ¿no? Claro. Por los mensajes en los altoparlantes de las estaciones de tren uno intuía que estaba un poco restringido el derecho a protesta, pero vemos que es un poco más allá, ¿no? Sí, es un concepto muy particular de la libertad, ¿no? La libertad de protestar y decir como viva la libertad carajo, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Cristina nuevamente en Twitter, no con un Che Milei, sino con un Ay Milei. ¿Empieza una nueva saga? No, acá tanto mete un Ay Milei. La mayoría son Che Milei, ahora a veces mete un Ay Milei. Que es más, ¡ay, Javiera! Claro, en este caso comparó a Milei con De la Rúa, blindaje segunda temporada, dice Cristina. Recordó las experiencias fallidas de la Rúa y Macri. Aseguró que se abre otra primavera financiera antes de las elecciones, con el regreso triunfal del tercer turno del carry trade. Todo lo que es carry trade por estas horas, que básicamente... Está saliendo mucho el carry trade. Sale mucho el carry trade. Por ahí no para nosotros, no para ustedes que nos están escuchando, pero para gente que mueve guita en serio, sale mucho el carry trade. Que básicamente vienen con dólares, ponen a trabajar la tasa de interés alta en pesos, la hacen trabajar en pesos, giran, aumentan su ganancia en pesos, después pasan al dólar de vuelta y así. Bueno, meta esa bicicleta, en algún momento los dólares se terminan y otra vez estamos de vuelta en la misma situación. Bajá a tierra, hermano, que acá abajo está todo muy mal después de la devaluación y tu acuerdo con el FMI, le dijo Cristina a Milei. ¿Me querés decir qué festejabas vos y el Toto Caputo? Me gusta lo de el Toto Caputo, ¿viste? Sí. Que le dice... Sí. No, Caputo ni Toto, no. Vos y el Toto Caputo sacándose fotos y saltando como chicos en cumpleaños. Sí. Ella tiene ganas de decir el tonto Caputo, pero no, pero hasta ahí llega. Porque dice, porque si es por el préstamo del fondo junto al del Banco Mundial y el BID, te quiero recordar que De la Rúa también tuvo uno igual por 39.700 millones de dólares. Le pusieron el marketinero nombre de blindaje. ¿Se acuerdan los que vivieron el 2000, 2001? Sí, claro. El blindaje de La Rúa, la guita del fondo que llegaba para decir, ahora sí, estamos protegidos. Es dar buenas noticias. Es ese spot, ¿no? Sí. El de qué lindo es dar buenas noticias, decía De la Rúa, para anunciar que había llegado la guita del fondo. Que ahora sí permitía protegernos de los vaivenes internacionales y bla, pim, pum, pam, la misma que estamos escuchando ahora. El título completo era Blindaje 2001, porque ese era el año que iba a estar blindado. El año 2001 estaba empezando y ese era el año que iba a ser todo fantástico porque estábamos blindados. Bueno. Qué lindo es dar buenas noticias. Para ser justos, fue por pocos días que fue el 2000. Que casi llegan. 10 días más y el 2001 estaba blindado, 10 días más y el 2001 quedaba blindado. Explotaba en el 2002, pero bueno, fue por poco que no se dio. Bueno, también, ¿qué más? Dice Cristina. Bueno, no, es eso. Un tuit muy largo, pero básicamente compara a Milei con De la Rúa y que este préstamo del fondo es igual al blindaje de aquel entonces. Y que están de vuelta en un carry trade, ¿no? Sí. Con una maniobra que están haciendo, eso es lo que básicamente está denunciando Cristina. Que no es que se terminó, sino que se aceitó. Estamos en una nueva fase del carry trade. De hecho, el carry trade, o todo lo que es la bicicleta, se estaba desarmando. Sí. Que era un poco lo que estaba llevando a la situación financiera que complicaba los destinos del gobierno. Y ahora con esta es otra vez, pimba, adentro, otra vez. Pero Milei no está preocupado, Milei está muy contento, muy tranquilo, porque una vez más
aparece en la revista Time, celebra que fue elegido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2025. Oh, qué influyente. Muy influencer. ¿Cómo está? Influyente. Fenómeno barrial, dolor en Mandrilandia, y Meta que va con eso, ¿no? Y adelante. ¿Qué dirán los imbéciles que ponen a las formas por sobre el contenido? Etcétera, etcétera. Muy feliz con ese tuit del presidente celebrando que entró en la lista de las 100 personas más influyentes que elabora la revista Time año a año. Milei fue incluido en la sección Líderes Mundiales, en las que también está Donald Trump, Claudia Sheinbaum, entre otros, ¿no? Otro día de duelo para la basura del periodismo pautero que trata todo el tiempo de ensuciarme, dice Bien. Milei, y despreciar mis logros. ¿Cuál es? Porque, bueno, un logro, chicos, está entre los 100 de Time. Claro. Es evidentemente un logro. La verdad Hay que ver sí. qué impacto tiene eso en la vida real de ¿Qué los significa argentinos. eso para nosotros? ¿En qué Pero nos bueno, beneficia? Por ahora es nada, Gaby, pero ey. No, igual yo Está en lo la revista reconozco Time. el logro. Está en la revista Time. Claro. Mandril, ¿qué sos? ¿Una mandrila? Y yo me siento mandril prácticamente desde que asumió Milei. Sí, y desde antes incluso, Claro. cuando Sí. ya estaba en campaña, Sí, ¿no? sí. No leí la nota, habría que ver el detalle, porque ¿Viste? Time... No le importa a él, ¿viste? No, totalmente, Claro. pero quiero decir que son las 100 personas más influyentes, pero a veces no se utiliza el término influyente En Como algo forma positivo. positiva. de forma positiva. No lo sé, en este caso no la leí la nota. Bueno, de hecho ella fue tapa Exacto. de la revista Time. La nota era un desastre. Era un desastre, lo mataban Era un y él estaba desastre. chocho porque había salido en la tapa. Sí, pero qué buen cuadro clavó, ¿no? Claro. Con él en la tapa de Time para la Quinta de Olivos, ¿no? Quedó ahí Sí. en los pasillos Para cada su vez que, ego. cada Sí, vez sí. que va al baño. Cada vez que circula su Pasás- ego por los pasillos, se ve Está a la sí tapa. mismo. Sí, sí. Bien. Bueno, chicos, reparación emocional es lo que estaba buscando el presidente. Ay, pero qué caro nos Sí, está bueno, saliendo. bueno. Muy caro. A nivel mundial. ¿No era está más barato hacer saliendo todo terapia? caro, ¿No es más barato hacer terapia? Para mí que sí, No, yo te o que digo te abracen tu papi de chico. abríamos cafecito y le pagábamos una buena terapia entre todos. Hablábamos con los padres para que lo quieran, no, No sé. sé, algo. abrácenlo un poco. Claro. Bueno, hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Le quiero contar que Claudia Sheinbaum descartó tener relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa ejerza el cargo de presidente, y la escuchamos en la matutina de este día. Porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones, y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Claudia Sheinbaum, haciendo Mirá vos. referencia a ese episodio, lo recordarán seguramente, la invasión de la soberanía mexicana, pues Sí. se trató de la invasión de la embajada mexicana en suelo ecuatoriano, a pedido del propio Daniel Noboa, que ya estaba ejerciendo el cargo de presidente. Y también se refiere al informe del que hablábamos ayer, ese informe preliminar que presentó la OEA, donde el organismo avala los resultados de las urnas, al mismo tiempo que expresa su preocupación, acá estoy utilizando las palabras del mismo organismo, por las condiciones de inequidad durante la campaña y el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas, ¿no? Que es eso que venimos hablando desde que arrancó esta semana, que es torcer las reglas del juego democrático para efectivamente lograr la reelección. Al igual que Claudia Sheinbaum, al igual que la presidenta de México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió no reconocer, al menos por ahora, a Noboa como presidente electo hasta que las actas no hayan podido ser verificadas, que es el pedido que viene haciendo la oposición encabezada por Luisa González. Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas, dice en un fragmento de ese mensaje largo publicado en redes sociales. Quiero entonces la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia. Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad. No interferí, dice Petro, para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad, pero igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme. Al mismo tiempo, Rafael Correa, desde el exilio, el expresidente denunció que existe una lista
de 100 personas que tendrían restricciones migratorias impuestas desde el gobierno. Eso quiere decir 100 personas impedidas o dificultadas para poder salir del país, y que esas 100 personas estarían vinculadas, fíjate, a Revolución Ciudadana. Mucho cuidado con esto, porque sabemos del historial de persecución que existe contra dirigentes de Revolución Ciudadana. Entonces, atenti con el llamado de atención que está lanzando Rafael Correa en redes sociales. Antes de dejar la región para viajar a Europa, les propongo brevemente contarles lo que pasó en las últimas horas respecto de Llanto Ollanta, así se dice, Ollanta Humala, el expresidente que fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos en el caso Odebrecht, al igual que su esposa Nadine Heredia, que logró, sin embargo, asilo en Brasil, ¿no? Perú, ¿no? Pidió y le fue otorgado junto a su hijo menor. Ambos, el expresidente y la ex primera dama, fueron encontrados culpables por recibir aportes ilícitos para las campañas de 2006 y 2011. Y como les decía, terminamos en Europa, terminamos en el Reino Unido, donde, y atente con eso también, porque las noticias de esa índole se están multiplicando en distintos lugares del mundo. A ver, ¿qué pasó? En el Reino Unido, para el Tribunal Supremo, el sexo biológico es lo que define a una mujer. Ajá. Nada más que el sexo biológico. Una decisión de justicia que deja a las mujeres trans fuera del espectro, fuera del amparo de la Ley de Igualdad de 2010. Así es cuando fue votada. Que era más o menos, te diría, el único instrumento legal normativo que existiera para luchar contra la discriminación. Dato interesante, en el origen de esa batalla, que es legal, pero es también política y es cultural, está la organización, una organización llamada For Women Scotland, FWS por su sigla, que recaudó 270.000 euros para financiar su lucha en la justicia, en los tribunales contra las personas trans. 270.000 euros, de los cuales 80.000 fueron donados por J.K. Rowling. J.K. Rowling. Ah, la autora de Harry Potter. Harry Potter. Claro. Lo hace todo mal. Si no es escribir Harry Potter, se debería dedicar a Harry Potter y no hacer nada más que Los guiones esto. de Harry Potter son buenísimos, los libros de Harry Potter también, pero después están sus opiniones. Ah, se fue, pero al tacho la Rowling. Entonces acá, celebrando esa decisión por la que ella misma estuvo pugnando, han sido necesarias 3 mujeres extraordinarias y tenaces, con un ejército detrás suyo, para que este caso fuera finalmente escuchado por el Tribunal Supremo. Y al ganar, han protegido, escuchen esa vuelta que le da ese giro al guión, han protegido los derechos de mujeres y niñas por todo el Reino Unido. Estoy tan orgullosa de nosotras. Mira vos. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte.